Bueno, ¿qué tal? Este va a ser el primer video que vamos a hacer de conjuntos. Es todo tecnología nueva, yo la verdad nunca hice videos así que no sé qué tal va a salir, pero bueno, esperemos que las cosas funcionen. ¿Sí? Vamos a empezar, como decía, hablando de conjuntos. Un conjunto en principio es una colección de cosas. Eh, por ejemplo, podríamos tener el conjunto de los números naturales, o el conjunto de los números enteros, pero también podríamos tener el conjunto de los números pares, el conjunto de los alumnos, el conjunto de los colores. Cualquier colección de cosas se lo puede ver como un conjunto. Y a las cosas esas se les dice elementos. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que vamos a decir es que un elemento pertenece al conjunto y lo vamos a denotar por X, esta letrita que se parece más o menos a una E, pero es más redonda, o si quieren es como una C con una línea más ahí, H. Esto es X pertenece a H o X es un elemento de H. Sí, entonces, por ejemplo, si estábamos hablando de los números naturales, uno podría decir el 1 pertenece a los números naturales. Por ejemplo, acá tenemos un conjunto, como habíamos dicho, los números pares. Fíjense, estos son, el conjunto se llama P, este es el nombre del conjunto, y es igual a los X que están en Z, o sea, los números enteros, tales que X es par. Es el conjunto de los números pares. Sí, entonces tenemos que 2 pertenece a P, que 4 pertenece a P, etc. Bien. Nosotros tenemos dos formas de escribir los conjuntos generalmente. Vamos a hablar de escribir un conjunto por extensión, que es listando todos los elementos que están en el conjunto, y vamos a hablar de escribir un conjunto por comprensión, que es dando un conjunto referencial U, que por ahí se le dice universo, y una propiedad P de X que caracteriza los elementos del conjunto. O sea, esto es lo que hicimos recién con los números pares. Vieron que dijimos, bueno, yo tengo los X que están en Z, tales que X es un número par. Eso sería por comprensión. O sea que ahora vamos a ver algún ejemplo también por extensión. ¿Sí? Bien, acá nos dice así que A igual a los X que están en U, tales que P de X, o X en U, tales que P de X. Eso nos dice que el conjunto A está formado por todos los elementos del conjunto universal U que satisfacen la función proposicional P de X. Y entonces, como decía, ahora tenemos un ejemplo. Vamos a considerar el conjunto A de los enteros cuyo cuadrado es 4. Si lo escribimos por extensión, tenemos los enteros que el cuadrado es 4, son el menos 2 y el 2, son las raíces cuadradas de 4. ¿Sí? Entonces ven, esto es por extensión, escribimos todos los elementos uno por uno. Y si no, podemos verlo por comprensión. Por comprensión, como decíamos, es dar un conjunto universal, pusimos acá Z, son los números enteros, y tal que, ¿sí? Si se acuerdan, este simbolito también lo usamos cuando hablábamos de los cuantificadores. Entonces son los X que están en Z, tales que X al cuadrado es igual a 4. Bien. Esas serían distintas formas de escribir conjuntos. Ya van a tener ustedes algunos ejercicios donde les vamos a pedir que hagan estas dos cosas. Escribirlos por extensión y escribirlos por comprensión. Fíjense que no siempre vamos a poder escribirlos por extensión. Porque, por ejemplo, si yo les pongo los números enteros, para escribirlos por extensión ustedes tendrían que escribir todos los números. O sea, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14 y así. ¿Se dan cuenta? No podríamos terminar nunca de escribirlo. Entonces, por comprensión, siempre se pueden escribir de una forma u otra. Por extensión, solo a veces. Igualmente, por extensión normalmente es mucho más cómodo porque nos da mucha más información. Nos dice exactamente quién está ahí. Una de las propiedades que vemos en conjuntos es la cardinalidad de un conjunto, que se denota parecido al valor absoluto, o se denota numeral el conjunto. Esto acá en mi época se llamaba numeral, ahora se le dice hashtag. Hashtag el conjunto es la cantidad de elementos que tiene. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este conjunto de acá tiene dos elementos, su cardinalidad es 2. Y aparte vamos a tener un conjunto muy especial, que es el conjunto vacío,
El conjunto vacío es un conjunto que no tiene ningún elemento, ¿sí? Por ejemplo, si yo les pido los números naturales menores que 0. O si yo les pido los números naturales mayores que 1 y menores que 2. No hay ningún número ahí. Entonces, ese conjunto es un conjunto, es el conjunto vacío, porque no tiene ningún elemento. ¿Sí? A este conjunto vacío lo denotamos por un circulito tachado. Se parece al símbolo de prohibido estacionar. ¿Está bien? Entonces, esto es el conjunto vacío. Bueno, y vamos a ver un par de ejemplos de cardinalidad de conjuntos. Los ejemplos que vamos a ver es determinar la cardinalidad, expresar por extensión si se puede, y por comprensión los siguientes conjuntos. Primero tenemos el conjunto A, que son los números naturales que son mayores a 2 y que no superan al 6. ¿Sí? Los números naturales mayores que 2 y que no superan a 6. Vamos a empezar escribiéndolo por extensión. Entonces, escribiéndolo por comprensión. Dije que podía fallar esto. Entonces lo quiero escribir por comprensión, empiezo haciendo A es igual a, abro llave, no lo dije antes, pero siempre los conjuntos cuando los escribamos tanto por extensión como por comprensión, vamos a encerrarlos entre llaves. Los X que están en los naturales, esto de acá fíjense que es lo que me dijo esto, me dice los números naturales. Entonces tengo los X que están en los naturales, tales que, es esta barrita de acá. Bueno, ¿y qué me dice? Los que son mayores que 2, ¿sí? Entonces, tales que X es mayor que 2. Y aparte me dice que no superan a 6. Entonces, X es menor o igual que 6, ¿sí? Entonces tengo los X mayores que 2 y menores o iguales que 6. O la otra forma que lo podría ver son los X en los naturales, tales que 2 es menor que X, menor o igual que 6. Esto sería un poquito más corto. Entonces ahí lo tenemos por comprensión. ¿Lo podemos escribir por extensión a este? Sí, podemos porque es una cantidad finita de cosas, son poquitos, ¿no? Fíjense, ¿qué número natural es más grande que 2 y menor o igual que 6? Bueno, el 2 no, porque no es más grande que 2, pero tenemos el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Sí? Entonces tenemos el 3, el 4, el 5 y el 6. Ahora que lo tenemos escrito por extensión, es mucho más fácil escribir la cardinalidad de este conjunto. Fíjense que tiene 4 elementos, así que su cardinalidad es 4. Vamos con un conjunto más. B es el conjunto de los números reales cuyo cuadrado es igual a menos 1. Entonces, si lo escribimos por comprensión, B son los X en R, los números reales, tales que X al cuadrado es igual a menos 1. ¿Sí? Ustedes ya deberían saber que el cuadrado de cualquier número real es mayor o igual que 0, así que no hay ningún número real que cumpla esto. Por lo que si lo quiero escribir por comprensión, B me queda así. Tengo las llaves, pero no tengo nada dentro. ¿Sí? O sea, B es el conjunto vacío. Y tiene 0 elementos, porque es el conjunto vacío. Acá me faltó escribirlo, pero ustedes podrían escribir también, déjenme volver para atrás, B igual a este simbolito de acá. ¿Sí? En algún otro ejemplo más adelante vamos a ver algo así. Pero B igual a este símbolo quiere decir que es vacío, o sea que acá lo podríamos haber escrito así. B igual a el circulito con la niñita. Bárbaro. Entonces por ahora vimos qué es un conjunto, qué son los elementos de un conjunto, qué quiere decir pertenecer. Vimos cómo escribir un conjunto por comprensión, vimos cómo escribir un conjunto por extensión, vimos la cardinalidad de un conjunto, que es la cantidad de elementos que tiene, y vimos qué es el conjunto vacío, que es el conjunto que no tiene